Los casos de caridad comen al final, dijo el hijo de mi hermano en la barbacoa familiar, y todos se rieron. Dejé mi plato y me fui. Esa noche, papá me envió un mensaje: el negocio necesita tu inversión. Respondí: nunca más. A la mañana siguiente, salió un aviso y sus risas se convirtieron en lágrimas. Mientras nos adentramos en 2026, quiero desearles a todos un año de fuerza y claridad. Realmente espero que sigan apoyando este canal mientras compartimos estas historias. La humedad en la casa del lago no era solo el clima, era una atmósfera. Se posaba sobre la fiesta en el jardín del 40 aniversario de Logística Vanguardia como una manta de lana mojada, atrapando el olor a colonia cara y el tintineo de copas de cristal en el aire denso. Mis padres, José y Susana, habían gastado 50.000 euros para convertir el césped en un escaparate de su éxito. Carpas blancas, un cuarteto de cuerda sudando en sus esmóquines y mariscos suficientes para alimentar a una pequeña armada. Era la riqueza ostentosa en su máxima expresión, un escenario diseñado para convencer a los inversores de que la empresa prosperaba, aunque yo sabía que el balance decía lo contrario. Me quedé en la periferia, sosteniendo un vaso de agua tibia. Ese era mi lugar en la familia. Geometría, siempre al margen, esencial para el recuento, pero irrelevante para la conversación. Mi hermano Cristóbal, el director de operaciones, estaba reinando cerca de la barra libre. Llevaba un traje que costaba más que mi primer coche, riendo demasiado fuerte ante un chiste de un cliente potencial. Su esposa, Marina, estaba a su lado, con una sonrisa fija y brillante, escaneando a la multitud en busca de alguien más importante con quien hablar. Tenía hambre. No había comido desde el desayuno porque había pasado la mañana revisando los ajustes de cartera para mis clientes reales, los que sabían que gestionaba 200 millones de euros en activos, no la familia que pensaba que yo era una oficinista. Me dirigí a las mesas del buffet. La variedad era impresionante. Colas de langosta, ostras en su concha, torres de gambas. Extendí la mano para coger un plato. Fue entonces cuando Manolo, el hijo de 12 años de Cristóbal, se interpuso en mi camino. No me chocó. Me bloqueó. Vigilaba los langostinos fríos con una sonrisa que era una copia exacta de la de su padre. Me miró de arriba abajo, sus ojos brillantes con el permiso para ser cruel que había absorbido de los adultos que lo rodeaban. Papá dice que los casos de caridad comen al final, anunció. Su voz no era un susurro. Se extendió por el suave zumbido del cuarteto de cuerda. Algunos invitados cercanos giraron la cabeza. Miré a Cristóbal, más allá de Manolo. Mi hermano lo había oído. Me miró directamente, tomó un sorbo de su whisky y sonrió. No corrigió a su hijo, no se disculpó, lo validó con su silencio. Mis padres, a 3 metros de distancia, de repente encontraron fascinantes los arreglos florales en ese momento. El tiempo no se detuvo, pero mi perspectiva cambió. No sentí el escozor de las lágrimas ni el rubor de la vergüenza que solía sentir. En cambio, sentí una claridad fría y aterradora. La gente piensa que el trauma familiar es una ruptura repentina, un solo evento que lo destroza todo. No lo es. Es una cuenta bancaria. Durante 31 años había estado haciendo depósitos en un banco de tolerancia. Deposité mi silencio cuando olvidaron mi graduación. Deposité mi dignidad cuando se burlaron de mi aburrido trabajo. Deposité mi orgullo cada vez que me trataron como una obligación que no podían quitarse de encima. Había estado pagando intereses compuestos por su falta de respeto, asumiendo que algún día, si pagaba lo suficiente, compraría su amor. Pero mirando a un niño que me despreciaba con la cara de mi hermano, me di cuenta de que el libro mayor estaba lleno. La cuenta estaba en descubierto, no había más crédito que extender. No estaba triste, simplemente había terminado de hacer negocios con ellos. ¿Entendido?, dije en voz baja. Dejé el plato vacío en la pila con un clic deliberado. No miré a Cristóbal, no miré a mis padres. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta lateral. Alicia, no seas dramática, gritó Marina, su voz estridente. Solo es un niño. No respondí. Seguí caminando. La grava crujió bajo mis tacones. Un sonido final satisfactorio. Pasé por delante del puesto de ballet, pasé por las filas de coches de lujo y me subí a mi modesto sedán. Me quedé allí un momento en silencio, el aire acondicionado a tope contra el sudor de mi cuello. Revisé mi teléfono.
No había llamadas perdidas, ni mensajes preguntando si estaba bien, solo el silencio que siempre había conocido. Puse el coche en marcha y me alejé. No solo estaba dejando una fiesta, estaba conduciendo hacia la transacción más grande de mi vida. El banco del trauma estaba cerrado y mañana iba a cobrar la deuda. Mi apartamento estaba a 40 minutos de la casa del lago, pero bien podría haber estado en un planeta diferente. Era un ático en el distrito financiero, comprado al contado hace 3 años. El aire era fresco y filtrado, con olor a verbena de limón y silencio. No había fotos familiares en las paredes, solo arte moderno y el horizonte de la ciudad brillando a través de las ventanas del suelo al techo. Este era el santuario que había construido con el dinero que ellos creían que no tenía, haciendo el trabajo que ellos creían que no podía hacer. Me quité los tacones y me serví un vaso de agua, mi mano perfectamente firme. Los sociólogos tienen un término para hermanos como yo, nos llaman niños de cristal. Somos los que nacemos sanos en familias consumidas por un niño enfermo, o en mi caso, los que nacemos competentes en una familia consumida por un niño de oro. No estamos rotos, así que no nos arreglan. No somos brillantes, así que no nos exhiben. Solo somos cristal, transparentes, funcionales. Se nos mira a través para ver las cosas que realmente importan. Durante 31 años, mis padres me habían mirado a través para admirar a Cristóbal. Cristóbal, que había suspendido el examen de abogacía 2 veces. Cristóbal, que necesitaba un título de director de operaciones para sentirse importante. Lo pulieron hasta que brilló, sin darse cuenta de que yo era la integridad estructural que sostenía la vitrina. Creían que yo era una asistente de cartera o una empleada, una aburrida oficinista que equilibraba chequeras. La verdad era que era una gestora de cartera senior para una empresa de gestión de patrimonios privados. No equilibraba chequeras, reestructuraba patrimonios, no gestionaba miles. Gestionaba cientos de millones. Mi patrimonio neto personal superaba los 20 millones de euros, acumulados a través de operaciones agresivas y de alto riesgo en mis 20 años. Pero la mayor operación de mi vida y la peor había sido Logística Vanguardia. Me senté en mi escritorio, la caoba fría bajo mis dedos. Abrí mi portátil. La pantalla brilló, iluminando el rostro de la mujer que ellos no conocían. Hace 5 años, Logística Vanguardia estaba técnicamente en bancarrota. Mi padre, José, había sobreapalancado la flota para comprarle a Cristóbal una llamativa sede en el centro. Los bancos habían retirado los préstamos. Estaban a días de la liquidación. Recordé la cena en la que mi padre lloró en su whisky, aterrorizado por la vergüenza pública. No podía verlos caer, yo era la niña de cristal, mi función era mantener las cosas unidas. Así que creé una empresa fantasma, capital blindado, a través de un abogado. Me acerqué a ellos como un inversor ángel anónimo. Inyecté 1 millones de euros de mi propio dinero en la empresa. Pagué la deuda tóxica. Actualicé la flota. Los salvé. A cambio, Capital Blindado tomó el 37% de las acciones y un puesto en la junta directiva sin voz ni voto. Nunca preguntaron quién estaba detrás del telón. Estaban demasiado ocupados celebrando su genio empresarial por haber asegurado la financiación. Tomaron el dinero, se felicitaron a sí mismos y volvieron a tratarme como un mueble. Miré el reloj digital. 21:30. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de José. Alicia, necesitamos hablar mañana. La expansión de la flota está por encima del presupuesto. Podríamos necesitar un pequeño préstamo personal para cubrir la brecha hasta el próximo trimestre. La familia ayuda a la familia. Miré la pantalla. Un préstamo puente además de los 5 millones que no sabían que ya les había dado. No querían una hija. Querían un proveedor de liquidez. No respondí. Abrí mi cliente de correo electrónico seguro y redacté un nuevo mensaje a David, mi abogado y la cara de Capital Blindado. Asunto: evento de liquidez de Logística Vanguardia. David, con efecto inmediato. Capital Blindado está ejerciendo su opción bajo la sección 4, párrafo B del acuerdo de accionistas. Estamos solicitando formalmente una compra total de nuestra participación del 37% al valor justo de mercado actual. Si no pueden proporcionar liquidez dentro de 30 días, inicie la cláusula de venta forzosa. No hay lugar para la negociación. Proceda. Pulsé enviar.
El swoosh del correo electrónico saliendo de mi bandeja de salida fue el sonido más silencioso de la habitación, pero sabía que caería como una bomba. La niña de cristal ya no era invisible. Me acababa de convertir en el problema más visible de sus vidas. A la mañana siguiente, el aviso de capital blindado llegó a la bandeja de entrada de mi padre exactamente a las 9:00 am. David no perdió el tiempo. La carta era una obra maestra de brevedad corporativa. Simplemente decía que el accionista minoritario estaba ejerciendo sus derechos de liquidez. Logística Vanguardia tenía 30 días para producir 13,7 millones de euros en efectivo para comprar la participación o toda la empresa sería puesta a la venta al mejor postor. Yo estaba en mi oficina revisando una fusión para un cliente tecnológico cuando mi teléfono empezó a vibrar. No respondí. Lo dejé vibrar contra el escritorio de caoba, un recordatorio rítmico de que el caos había comenzado. Al mediodía, llamé a David. «Es un pandemonio», dijo David, su voz tranquila y profesional. «Tu padre me ha llamado 5 veces en la última hora. Afirma que esto es un acto hostil. Exige saber quién es el inversor». Le dije que el inversor prefiere permanecer en silencio según el acuerdo original. También le recordé que el contrato que firmó hace 5 años, el que no leyó con atención porque estaba demasiado ocupado celebrando la entrada de efectivo, es inquebrantable. Giré mi silla para mirar la ciudad. ¿Tienen el dinero? Ni de cerca. Su liquidez está ligada a los proyectos vanidosos de Cristóbal. Intentaron recurrir a su línea de crédito en el banco hace 1 hora. El banco los congeló. Aparentemente, el rumor de una venta forzosa pone nerviosos a los prestamistas. Colgué. La trampa estaba tendida. Estaban acorralados. Y como cualquier animal atrapado, arremetieron contra el objetivo más cercano. A las 2 p.m., mi padre me llamó. Contesté esta vez. «Alicia», dijo, su voz tensa, vibrando con un estrés que intentaba desesperadamente ocultar. «Tenemos una situación en la empresa, un pequeño problema administrativo con un inversor». ¿Un pequeño problema administrativo? Estaba a punto de perderlo todo y seguía manipulando la narrativa. «Estoy ocupada, papá. ¿Qué necesitas?» «Necesitamos un préstamo puente», dijo. «Solo a corto plazo. El inversor está siendo difícil y necesitamos mostrar algo de liquidez al banco para que nos dejen en paz. Necesitamos 500.000 euros hoy». La audacia era impresionante. Me estaba pidiendo dinero para luchar contra mí. Quería usar mi propio capital para evitar que cobrara mi propia participación. «No puedo hacer eso, papá», dije, mi voz plana. «¿Qué quieres decir con que no puedes? Tienes ese trabajo en la ciudad. Tienes ahorros. Estamos hablando del legado familiar aquí, Alicia. Cristóbal está fuera de sí. Si no arreglamos esto, el futuro de sus hijos está en riesgo». Ahí estaba, los hijos de Cristóbal, Manolo, el niño que custodiaba el cóctel de gambas. El legado de la falta de respeto. «No tengo 500.000 euros para prestarte», mentí. «E incluso si los tuviera, no los prestaría a un barco que se hunde». «¿Barco que se hunde?», su voz se elevó, la máscara se deslizó. «¿Cómo te atreves? Nosotros construimos esto, te dimos todo. Estás siendo increíblemente egoísta, Alicia. La familia se une en una crisis. No nos abandonamos mutuamente. Me abandonaste hace mucho tiempo, papá», dije. «Simplemente no te diste cuenta porque todavía era útil». Colgué. 10 minutos después, apareció una notificación en mi feed de redes sociales. Era Marina, mi cuñada. Una foto de ella y Cristóbal con aspecto estresado pero valiente. Con una leyenda que decía: «Los tiempos difíciles revelan la verdadera lealtad. Triste cuando la gente con la que creías poder contar olvida de dónde viene. La familia primero, gente falsa». No sentí ira, no sentí la necesidad de comentar o defenderme, solo sentí una fría sensación de validación. No estaban reflexionando sobre sus errores, estaban redoblando su derecho. Realmente creían que mi papel en esta tierra era subsidiar su arrogancia. No tenían idea de que la persona falsa a la que estaban insultando era la única persona que podía salvarlos, y ella acababa de decidir dejarlos ahogarse. El reloj de 30 días estaba en marcha y yo era quien sostenía el cronómetro. Los 30 días pasaron en un torbellino de desesperación creciente. Mi padre me llamó 7 veces. Cristóbal apareció en el edificio de mi apartamento 2 veces, pero el portero lo rechazó. Lo observé desde mi balcón mientras gritaba por teléfono, paseando por la acera como un tigre enjaulado.
Lo imaginé calculando el costo de sus trajes versus el costo de su hipoteca, dándose cuenta por primera vez de que las cuentas no cuadraban sin la tarjeta de crédito de la empresa. Finalmente, llegó la fecha límite. No habían logrado reunir el capital. Se activó la cláusula de venta forzosa. Capital Blindado actuó rápidamente. Ejecutaron la venta de Logística Vanguardia a una empresa de capital privado, una entidad despiadada conocida por desmantelar activos y maximizar la eficiencia. El trato estaba hecho. Los papeles estaban firmados. Mi participación del 37% fue cobrada por 12,9 millones de euros, pero quedaba una última parte del negocio. La reunión de cierre estaba programada para las 10:00 a.m. en la sede de Capital Blindado en el piso 42. Mi familia había sido convocada para entregar las llaves del reino. David me dijo que esperaban reunirse con los inversores sin rostro para negociar sus paquetes de salida. Creían que estaban entrando en una entrega corporativa estándar. Se equivocaron. Llegué a las 9:50. Llevaba un traje negro a medida, mi cabello recogido en un moño severo. Parecía en todos los sentidos el tiburón en que me había convertido. La recepcionista, que sabía exactamente quién era yo, asintió y me dejó pasar. Entré en la sala de juntas. Mi familia ya estaba allí, apiñada en el extremo más alejado de la larga mesa de caoba. José parecía gris, con los hombros encorvados. Cristóbal estaba rojo, discutiendo en un susurro con Marina. Susana miraba por la ventana, perdida. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, todos levantaron la vista. «¿Alicia?», preguntó Cristóbal, su voz una mezcla de confusión y molestia. «¿Qué haces aquí? Esta es una reunión privada. No puedes estar aquí». «En realidad», dije, mi voz cortando la sala como un bisturí, «soy la única que necesita estar aquí». Caminé hacia la cabecera de la mesa, saqué la silla del presidente, y me senté. Silencio. Silencio absoluto y sofocante. «¿Qué es esto?», susurró José. Me miró a mí y luego a David, que estaba de pie junto a la ventana con un archivo en las manos. «Esto», dije, «es el evento de liquidez que pediste». «No entiendo», dijo Susana, su voz temblorosa. «Soy yo», terminé, «siempre lo he sido. Los 5 millones que salvaron esta empresa hace 5 años eran míos. El capital que usaste para comprar la nueva flota, mío. El salario que te pagaste, Cristóbal, mientras te burlabas de mi aburrido trabajo, mío». Cristóbal se puso de pie, su silla raspando violentamente contra el suelo. «Estás mintiendo. Eres una gestora de cartera. No tienes ese tipo de dinero». «Siéntate, Cristóbal», dije. No levanté la voz, no tuve que hacerlo. La autoridad en mi tono era absoluta. Parpadeó, aturdido, y lentamente volvió a sentarse. «He gestionado activos de alto riesgo durante una década», dije. «Construí una fortuna mientras tú construías una fachada, y cuando necesitabas ser salvado, te salvé anónimamente porque sabía que si sabías que era yo, nunca respetarías el dinero. Lo tratarías como una asignación. Abrí el archivo frente a mí, pero no lo respetaste de todos modos. Trataste mi capital como una alcancía personal, y cuando me insultaste en mi cara frente a tu hijo, rompiste el único contrato que importaba». «Somos familia», suplicó José, con los ojos húmedos. «Alicia, por favor, podemos arreglar esto». «No es personal, José», dije, haciendo eco de las palabras que él había usado miles de veces para desestimar mis sentimientos. «Es solo negocio, y el negocio ha concluido. La empresa ha sido vendida. La transferencia bancaria llegó a mi cuenta esta mañana». «¿Vendida?», Marina jadeó. «¿Pero qué hay del trabajo de Cristóbal? ¿Qué hay de nuestras acciones?» «Sus acciones están siendo compradas con un descuento debido a la carga de la deuda», dije fríamente. «Y en cuanto a sus trabajos, los nuevos propietarios realizarán una reestructuración completa. Me imagino que el puesto de director de operaciones, que no hace nada, será el primero en desaparecer». Me levanté. Los miré. Realmente los miré. El niño de oro, el narcisista, el facilitador, parecían pequeños, parecían aterrorizados. Parecían exactamente personas que acababan de darse cuenta de que los muebles de la habitación valían más que ellos. «La reunión ha terminado», dije. Me di la vuelta y salí. No miré hacia atrás. No lo necesitaba. El sonido del llanto de mi hermano fue la única declaración final que necesité. El silencio en la sala de juntas era pesado,
roto solo por el zumbido del aire acondicionado. Mi familia se sentó en una parálisis aturdida, procesando el hecho de que su chivo expiatorio era su propietario, su banco y su verdugo, pero vi el cambio en sus ojos. El shock se desvanecía, reemplazado por un cálculo desesperado y codicioso. Estaban haciendo las cuentas. Lo podía ver en la cara de Cristóbal. Estaba pensando, vale, perdimos la empresa, pero se vendió por 12 millones. Mi participación del 15% vale casi 2 millones. Puedo empezar de nuevo, todavía puedo ser rico. Mi padre se estaba arreglando la corbata, intentando recuperar algo de dignidad. Bueno, se aclaró la garganta. Si la venta está finalizada, deberíamos discutir la distribución de los ingresos netos. Supongo que las transferencias bancarias se iniciarán hoy. Me recosté en la silla del presidente, juntando las puntas de los dedos. Eso nos lleva al segundo punto del orden del día. La transición. ¿Transición?, preguntó Marina, su voz estridente. Dijiste que la empresa estaba vendida. Solo queremos nuestros cheques. Los nuevos propietarios, la empresa de capital privado, tienen requisitos estrictos para la adquisición, expliqué con calma. Requieren un balance limpio, sin activos tóxicos, sin pasivos inexplicables. Y para asegurar esto, han nombrado a un controlador de transición externo para auditar los libros antes de que se liberen los pagos finales. ¿Quién es el controlador?, preguntó José, entrecerrando los ojos. Yo, dije, deslicé una nueva pila de archivos por la mesa de caoba. Esta vez no eran contratos legales, eran informes de gastos, años de ellos. Durante la última semana he estado realizando una auditoría forense de los gastos operativos de Vanguardia, dije, y encontré algunas discrepancias fascinantes. Abrí la primera carpeta. Cristóbal, empecemos por ti. El año pasado cargaste 75.000 euros a la tarjeta de la empresa por desarrollo de clientes en Cabo San Lucas. Cristóbal palideció. Eso fue un retiro para estrategia. No había clientes en Cabo Cristóbal, dije, mi voz desprovista de emoción. Solo estabas tú, Marina, y un resort de 5 estrellas que se clasifica como malversación. Pasé la página. Y el leasing del vehículo de la empresa, un SUV de lujo para Marina. Ella no trabaja para Vanguardia. Esos son otros 1.200 euros al mes en fondos malversados. Necesitábamos un coche seguro para los niños, balbuceó Marina. Entonces deberías haberlo pagado tú, respondí. Me volví hacia mi padre. Estaba mirando la mesa, negándose a mirarme. José, honorarios de consultoría pagados a una empresa fantasma registrada a tu nombre, 200.000 euros en 3 años, más la membresía del club de campo, más las cenas de negocios que siempre parecían coincidir con tu aniversario. Yo fundé esta empresa, gritó, golpeando la mano sobre la mesa. Tengo derecho a privilegios, tienes derecho a un salario, lo corregí. No tienes derecho a tratar el capital operativo como un fondo personal. No cuando estás pidiendo préstamos puente a los inversores para mantener las luces encendidas. Cerré el archivo. El sonido resonó como un disparo. Esta es la situación, dije. La empresa de capital privado tiene una cláusula de recuperación. Todos los fondos malversados deben ser reembolsados antes de que se distribuya cualquier participación. Recogí unas tijeras del organizador de escritorio. Extendí la mano hacia la pequeña pila de tarjetas de crédito corporativas que estaban en el centro de la mesa, los símbolos de su estatus, su poder, su capacidad para vivir una vida que no se habían ganado. Cuando deducimos la deuda que le deben a la empresa del valor de sus acciones, dije, levantando la tarjeta platino de Cristóbal, el saldo es 0. Corté la tarjeta por la mitad. Corte. En realidad, corregí, levantando la tarjeta de mi padre. Es ligeramente negativo, pero me siento generosa. Cancelaré la diferencia. Corte. ¿Nos dejas sin nada?, susurró Cristóbal. Parecía un niño al que se le había caído el helado. Pero la casa, la matrícula, ya habíamos gastado el pago en nuestras cabezas. Entonces hiciste una mala inversión, dije. No hay pago, no hay millones. Solo hay la deuda que acumulaste mientras pretendías ser rico. Barrí los trozos de plástico en una pequeña pila. Queríais dirigir un negocio familiar, les dije, pero olvidasteis la regla más importante de los negocios. Hay que pagar por lo que se lleva. Los vi desmoronarse. No fue un colapso repentino como un edificio implosionando, fue un lento y agonizante deslizamiento hacia la realidad.
Cristóbal fue el primero en ceder. Miró los trozos de su tarjeta platino sobre la mesa de caoba, sus manos temblaban violentamente. El hombre que me había despreciado en la fiesta del jardín, que le había enseñado a su hijo que los casos de caridad comen al final, se había ido. En su lugar había un niño aterrorizado que no sabía cómo ir a casa y decirle a su esposa que el contrato de arrendamiento del SUV había sido cancelado. Marina me va a dejar, susurró, las palabras escapándose de él. Si no tengo el dinero, se va a llevar a Manolo y se irá. Miré a Marina. No lo contradijo. Simplemente miró a la pared. Su rostro pálido, calculando su propia supervivencia, no lo estaba consolando. Ya se estaba distanciando del fracaso. Luego estaba José, mi padre, el patriarca que había construido un reino sobre la deuda y la fanfarronería. Se desplomó en su silla, pareciendo de repente anciano. El enrojecimiento había desaparecido de su rostro, dejándolo gris y flácido. Alicia, graznó, no puedes hacer esto. Yo soy el presidente. Fuiste el presidente. Lo corregí. Ahora eres un pasivo. Hay un concepto en psicología llamado lesión narcisista. Ocurre cuando una persona con un sentido inflado de autoimportancia se enfrenta a una realidad que contradice su delirio. No es solo decepción, es una desintegración psicológica completa. Durante 30 años, mi familia había construido sus identidades sobre una base simple. Ellos eran los reyes y yo era la sirvienta. Ellos eran el éxito. Yo era la decepción. Al revelar que yo era la arquitecta de su supervivencia, no solo les había quitado su dinero, había destruido su realidad. No podían procesarlo. Sus cerebros estaban en cortocircuito porque la jerarquía que adoraban acababa de invertirse. No lloraban porque me hubieran lastimado. Lloraban porque se dieron cuenta de que yo era la única que siempre había tenido un poder real y habían pasado décadas escupiéndome. Por favor, susurró José. Extendió una mano temblorosa, intentando tocar mi brazo. Solo danos el período de transición. Solo 6 meses. Déjanos quedarnos con las tarjetas. Déjanos resolver algo. Te lo prometo, te lo pagaremos. Fue patético. El hombre que había amenazado con cortarme la matrícula, que me había ignorado en las fiestas, que me había tratado como un fantasma, ahora me estaba rogando una línea de crédito. Miré su mano. No me aparté. Simplemente no reaccioné, no sentí nada. Todo lo que quedaba era una profunda piedad clínica. Eran tan pequeños, sin sus apoyos, sin los coches de la empresa y las membresías del club de campo y los títulos, eran cáscaras vacías. No puedo darte el período de transición, papá, dije en voz baja, porque simplemente lo pasarías intentando parecer que estabas ganando. No sabes hacer nada más. Me levanté. Recogí mis archivos, la evidencia de su codicia y mi competencia. ¿A dónde vas?, preguntó Cristóbal, el pánico creciendo en su voz. Alicia, espera, ¿qué hacemos? Averígualo tú, dije. Caminé hacia la puerta. Detrás de mí, oí a mi padre sollozar, un sonido áspero y entrecortado. Alicia, gritó, soy tu padre. Hice una pausa con la mano en el pomo. No me di la vuelta. Lo sé, dije. Y por eso te despido. Abrí la puerta y salí al pasillo fresco y silencioso. Los dejé en la sala de juntas con el plástico cortado y las ruinas de su ego. El aire aquí afuera estaba más limpio. Sabía a libertad. El trato se cerró 3 días después. La transferencia bancaria llegó a mi cuenta a las 9:00 a.m. en punto. 12.900.000 euros. Era una cifra asombrosa, suficiente para comprar una flota de yates o una isla privada. Pero no compré nada de eso. Compré una casa. Era una pequeña casa moderna de mediados de siglo, escondida en las montañas, a 2 horas al norte de la ciudad y a toda una vida de la humedad del lago. No tenía habitación de invitados para parientes ingratos. No tenía salón de banquetes para fiestas ostentosas. Solo tenía un amplio porche donde podía tomar mi café en silencio, escuchando el viento en los árboles en lugar de los susurros de la gente que me menospreciaba. Un mes después de la venta, llegó una carta. Estaba escrita a mano en papel de carta barato. El membrete de vanguardia era cosa del pasado. Era de José. Alicia, decía, ahora veo que tú eras la que nos sostenía. Lo siento, solo me di cuenta de tu valor cuando tuve que pagarlo. La leí una vez.
No sentí una oleada de vindicación ni una punzada de culpa, simplemente me sentí liberada. Doblé la carta y la guardé en un cajón con las viejas declaraciones de impuestos y las garantías caducadas. No respondí, no lo necesitaba. La transacción estaba completa. Esa noche, preparé una cena sencilla, salmón a la parrilla y espárragos. Me senté a mi mesa, mirando las montañas que se ponían moradas al anochecer. No había nadie a quien servir, nadie a quien esperar, nadie que me impidiera llegar a la mesa. Di un bocado. Sabía perfecto. La Caso de Caridad estaba comiendo primero.